Bienvenidas a Grietas que Florecen, Cartas del Alma. El tema de hoy no es un tema ligero. Hoy entramos a un territorio del alma humana. Es el lugar donde las personas aprenden a desaparecer para no ser heridas. Hoy vamos a caminar por una verdad que la Escritura no esconde. Y es que hay vidas que no solo sufren heridas, sino que desarrollan el hábito de huir. Y en medio de esa huida, Dios no deja de hablar. Así que si estás escuchando esto con el alma cansada o con decisiones que tomaste para protegerte del dolor, quédate aquí, no para que te sientas señalada, sino para que escuches cómo Dios trata con las personas que ya no saben cómo permanecer. Dice la carta: no sé muy bien por dónde empezar, así que lo haré por la parte que entiendo que es donde todo se torció. Cuando tenía 16 años, mi madre se fue. No se murió, aclaro eso, simplemente se fue. Un día estaba y al siguiente había una nota sobre la mesa de la cocina que decía: necesito encontrarme a mí misma. Yo me quedé con mi padre, que era un hombre bueno, pero que nunca supo muy bien cómo hablar conmigo, así que aprendí a cargar sola. Lo que más me marcó no fue que se fuera, fue darme cuenta años más tarde, bastantes años después, de que yo había pasado toda mi vida adulta haciendo exactamente lo mismo que ella, desapareciendo emocionalmente cuando algo se ponía difícil, sea con pareja, fuera con las amistades, incluso con mi trabajo. Pero ¿qué se puede hacer cuando se está en mi lugar? ¿Cómo se aprende a quedarse cuando todo en ti te pide que huyas? Cuando yo siento que algo puede herirme, me voy antes de que pueda hacerlo. Ahora tengo 39 años y acabo de alejar a alguien que de verdad me quería, porque me entró el pánico cuando las cosas empezaron a ir bien, como si no supiera manejarme dentro de algo estable. Sé lo que hago. Yo lo veo clarísimo desde afuera, pero no sé, yo no encuentro cómo parar. Hay personas que no solo se van de los lugares, se van también de los procesos, de los vínculos, de las llamadas, de las oportunidades, incluso de sí mismas. Y lo más complejo es que muchas veces no saben cómo explicarlo, solamente lo viven. De modo que cuando algo empieza a ser real, yo me voy. ¿Y sabes qué? Esto no es nuevo. Desde el inicio, nosotros vemos en la Escritura al ser humano escondiéndose. En el libro de Génesis, después de desobedecer a Dios, Adán y Eva no corren hacia Él. Ellos se esconden, se cubren, evitan la presencia de Dios en el jardín. Y cuando Dios se acerca, hace una pregunta que atraviesa toda la historia humana: ¿dónde estás? No porque no supiera dónde estaba, sino porque el ser humano ya no sabía cómo permanecer delante de Dios sin miedo. La huida aquí no es física solamente, también es espiritual, emocional y relacional. Y vemos que siglos después hay otro tipo de huida en la historia del profeta Elías. En el primer libro de los Reyes, Elías, después de una gran victoria espiritual, entra en un momento de agotamiento profundo, en un momento de miedo y desesperación, y se aleja al desierto y llega a un punto donde desea no continuar viviendo. No es una huida de desobediencia fría, sino una huida desde el cansancio del alma. Y aún allí, Dios no lo abandona, Dios lo alimenta, Dios lo toca, lo levanta paso a paso, sin humillarlo, pero sin dejarlo igual. Y en el Nuevo Testamento encontramos otro rostro de la huida, y es Pedro. En el Evangelio según Juan, Pedro ha negado a Jesús en el momento más difícil.
Y después de ese fracaso, Pedro no sabe cómo quedarse cerca. No sabe cómo quedarse cerca de aquel que lo había llamado y que lo había amado tanto. Entonces, vuelve a lo que conocía antes, la pesca, su trabajo, su rutina. Vuelve a una vida donde no tiene que enfrentarse a la vergüenza ni a la tensión de un fracaso. Pero el relato bíblico nos muestra algo inesperado. Después de Jesús resucitar, no lo rechazó, no lo expuso públicamente ni lo descartó. Jesús lo buscó, no en el templo, no en la multitud, lo buscó en la orilla, en el lugar donde Pedro había regresado a empezar de nuevo. Y allí, en ese encuentro, no solo lo restaura, también le devuelve su identidad. En toda la Escritura, la huida del ser humano nunca es el final de la historia, porque Dios no responde a la huida con abandono, sino con búsqueda. Te he mostrado 3 escenarios distintos, 3 tipos de huida, pero una sola raíz. El ser humano no sabe permanecer delante de Dios en su fragilidad, pero en los 3 relatos ocurre lo mismo. Dios no se aleja, Dios no los reemplaza, Dios se acerca. No siempre de la forma que el ser humano espera, claro está, pero siempre con la misma intención, y es encontrarte en el lugar donde la huida te dejó. También existe un relato en la Biblia que te lo quiero mencionar de forma particular. Por eso te lo menciono aparte. Y es Jonás. Jonás sigue siendo el espejo más claro, porque en él la huida no solo es reacción, es dirección elegida. Y aún así, Dios no suelta su historia. Dios envía tormenta, Dios cierra caminos y Dios interviene, no para destruirlo, sino para detener el descenso de Jonás. Porque ¿sabes qué? Toda huida tiene un punto donde deja de ser escape y se convierte en vacío. Y entonces es allí que aparece el vientre del pez. Ese lugar donde ya no hay movimiento ni distracción y mucho menos control. Pero también el lugar donde el alma deja de correr. Y es entonces que Jonás ora. No ora cuando tiene opciones, ora cuando ya no puede huir. ¿Y sabes qué? Eso revela una verdad profunda del alma humana. A veces no aprendemos a hablar con Dios en la superficie. Aprendemos a hablar con Él en el fondo. Y desde el fondo, Dios no lo abandona. Dios lo escucha, lo reorienta y lo devuelve. Y ahora quiero hablarte directamente a ti, que me escribiste esta carta. No voy a empezar diciéndote que solo tienes que sanar. Tampoco voy a reducir lo que te pasa a una frase bonita. Lo que tú describes no es superficial. Es un patrón aprendido en el alma. Es el resultado de años donde tu corazón entendió que era más seguro irse antes de ser dejado. Y quiero decirte algo con cuidado, pero con verdad bíblica. Eso que tú hoy llamas "me voy antes de que me hieran", en realidad es una forma de protección que tu alma construyó, pero que ahora te está limitando para amar y ser amada de manera plena. La Escritura nos muestra que Dios no ignora este tipo de procesos. En el caso de Jonás, Dios no lo deja que se quede en su vida, pero tampoco lo rechaza por huir. Dios lo acompaña en el proceso hasta confrontarlo con su llamado. Y eso es importante que lo entiendas. Dios no valida la huida como estilo de vida, pero tampoco abandona al que huye. Ahora, si miramos tu historia, hay algo que necesita ser dicho con mucha claridad. No eres débil por haber aprendido a protegerte, pero sí necesitas ser transformada para poder permanecer. Porque el verdadero amor, el amor sano, el que edifica, no se vive desde elevación, sino desde la presencia.
Y aquí es donde viene el llamado más importante para ti. No necesitas forzarte a quedarte por fuerza de voluntad solamente. Necesitas permitir que Dios trabaje en el lugar donde se formó tu miedo. Porque la raíz no es solo la relación que perdiste. La raíz es la experiencia de abandono que marcó tu manera de vincularte. Y eso no se rompe solo con decisiones. Eso se sana en la presencia de Dios y en procesos guiados para tu restauración. Pero también quiero decirte algo con amor y con verdad. El hecho de que entiendas lo que haces, eso no es suficiente para romperlo. Tú necesitas permitirte quedarte en lugares seguros, aunque tu instinto te pida huir. Y eso va a doler al principio, porque sanar no siempre se siente como libertad inmediata. A veces se siente como resistencia interna. Y hoy, si tuviera que resumirte el corazón de este mensaje en una sola dirección, sería esta. No estás llamada a vivir huyendo del amor. Estás llamada a aprender en Dios a permanecer dentro del amor sin miedo. Porque el propósito de Dios nunca es simplemente detener la huida. Es formar un corazón que ya no necesite huir. La pregunta no es si tú has huido. La pregunta es si puedes reconocer que incluso en tu huida, Dios ya venía hacia ti. Te invito a que oremos. Señor, llegamos al final de este tiempo delante de ti, reconociendo que tu palabra no solo nos informa, sino que nos confronta y nos alcanza. Tú conoces los lugares donde hemos aprendido a huir. Conoces los mecanismos del alma que hemos construido para protegernos del dolor. Y también conoces las heridas que dieron origen a esos patrones. Señor, hoy te pedimos que en tu misericordia nos encuentres, como encontraste a Jonás en su descenso, como llamaste a Adán en su escondite, como restauraste a Elías en su quebranto y como buscaste a Pedro en su orilla. Señor, enséñanos a permanecer, enséñanos a no huir del amor que sana, ni de los procesos que forman. Señor, enséñanos a que no huyamos de las relaciones que edifican cuando están alineadas contigo. Trae luz, Señor, a lo que ha sido automático en nosotros y rompe todo lo que nos deja fuera de tu propósito. Padre, restaura nuestra capacidad de amar sin miedo y enséñanos, Señor, a permanecer donde antes solo sabíamos huir. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Y así cerramos este episodio de Grietas que Florecen, Cartas del Alma. Hoy hemos visto que incluso en la huida, Dios no abandona. Dios desciende, persigue, interrumpe y finalmente restaura. Tal vez no se trata solo de dejar de huir, sino de aprender a reconocer que hay un Dios que no se cansa de encontrarnos, incluso cuando nosotros ya nos hemos ido. Que esta palabra no se quede en tu oído, sino que descienda a tu alma. Te invito a pasar por nuestro canal, a suscribirte y a dejarnos un like. Soy Gladys Coto y te espero en el próximo encuentro. Dios te bendiga.